Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios que por medio de su palabra nos permite conocer la verdad de las cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez como cristianos no nos interese mucho, pero que es necesario conocerlo para poder ayudar a nuestros amigos católicos a conocer la verdad de lo que están creyendo y el engaño en el que están viviendo. Vamos a abrir nuestras Biblias y le damos toda la gloria a Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, que dice en el nombre de Jesús: yo soy Yahvé, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otros ni mi honor a los ídolos. Esto dice la Biblia católica. Y hoy vamos a hablar acerca de la imagen de la Guadalupana o del milagro de la aparición de la Guadalupana. Porque mientras muchos estudiosos se rompen el cráneo y desgastan sus sesos tratando de demostrar que la aparición guadalupana no se realizó nunca, cualquiera que utilice su cerebro para algo más que hacer equilibrio, de inmediato se dará cuenta que la aparición nunca sucedió. Desgraciadamente, mucha gente no cree hasta que un apellido famoso aparece detrás de una investigación. Pero, ¿por qué confiar en gente que se complica la vida con estudios tan complicados cuando las pruebas están ante nuestros ojos? Como la aparición está supuestamente ligada con el cristianismo, lo cual desde un comienzo ya es falso, pues existe una gran separación entre el cristianismo y el catolicismo. Aún así, vamos a usar la Biblia para analizar la aparición de la Guadalupana. También, y por ser un regalo de Dios, haremos uso de la razón y veremos que es inútil tanto estudio si tenemos la respuesta a la mano. Recuerdo que en una ocasión veía un documental de una gran productora de mentiras documentales. Sí, porque lo que hacen estas productoras es que, mira, te comienzan a hablar de la Biblia muy bonito, tener textos de la Biblia tal y como está escrito. Tú dices, pues están hablando con la verdad. Después sigue avanzando el documental y te empiezan a hablar de veneno, de mentiras. Y después al final te vuelven a hablar otra vez de la Biblia, de tal manera que como comenzaron hablándote de la verdad y terminaron hablándote de la verdad, tú crees que realmente todo es verdad. En esa ocasión este documental se llama Los Hermanos de Jesús. Y decían que el encargado de la investigación había viajado por el mundo y leído y había hecho esto y lo otro y había gastado muchísimo dinero, y que finalmente llegó a la tremenda conclusión de que Jesús había tenido hermanos. Pobre, si yo me lo hubiera encontrado en el camino, le hubiera dicho: mira amigo, ahórrate el viaje y el dinero, te regalo esta Biblia, léela y déjate de payasadas. Aquí dice claramente que Jesús tuvo por lo menos 4 hermanos hombres y varias hermanas mujeres. Bueno, pues en esta ocasión hagamos lo mismo con la Guadalupana. La historia dice que una mañana del 9 de diciembre de 1531, un nativo llamado Juan Diego tuvo la más hermosa visión, pues ante él estaba una niña linda que lo miraba con ternura. La aparición habló con él y le dijo así. Bueno, lo vamos a simplificar para no escribirlo todo. Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño, sabe que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, y quiero que en este lugar se me construya un templo donde se me adore, porque desde aquí mostraré todo mi amor hacia los hombres.
Juan Diego se inclinó ante ella y le dijo: Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato, me despido de ti, yo, tu humilde siervo. No vamos a incluir todo el texto por razones de tiempo y espacio, pero es conocido por muchos católicos, no por todos, por muchos. Lo primero que vamos a ver antes de usar la Biblia es el lenguaje que usa el indio. Definitivamente no es el lenguaje de un indio, sino de todo un letrado, pues más bien parece estar recitando un poema que estar hablando con la lengua característica de los indios, y Juan Diego no tenía esa educación. Segundo, en la cuarta vez que él se encuentra con la aparición, él trata de huir de ella, pues su tío Juan Bernardino, que estaba enfermo, le pide que vaya por un cura para que le aplique el sacramento de la extrema unción, lo cual también es una mentira muy ofensiva para la raza mexicana, pues el catecismo de la Iglesia Católica de ese tiempo decía lo siguiente: está estrictamente prohibido aplicar el sacramento de la extrema unción a los indios y a los perros, pues para los conquistadores, incluyendo los sacerdotes, un indio era exactamente lo mismo que un perro, y así lo trataban. Aún los mismos sacerdotes que ahora se presentan como venerables protectores de la indiada, ellos también cometieron atrocidades con los indios. Tercero, el indito, según las medidas del ayate, no era ningún pequeñito, sino un gigante de más de 2 metros de altura. La medida de la tilma es de 1,70 m aproximadamente. Esta tilma o ayate se amarraba del hombro derecho y caía arriba de las rodillas. Así que si sumáramos el 1,70 de la tilma más 45 centímetros de la rodilla hacia abajo y unos 30 centímetros del hombro a la coronilla de la cabeza, entonces tendremos que nuestro indito, el más pequeño de todos, era un gigante de casi 2,5 metros. Nada que ver con el promedio de 1,70 de los aztecas. O de lo contrario, el pobre andaba arrastrando su tilma por los suelos. Cuarto, en la imagen aparecen las estrellas del cielo. Recuerdo que cuando éramos niños, si nos portábamos bien en la escuela, nos ponían una estrella dorada en la frente. Curiosamente, las estrellas que aparecen en la imagen de la guadalupana son iguales a las que nos ponían en la frente, pues es la idea que se tenía de la forma de las estrellas con piquitos. Además, igual que la que nos ponían cuando éramos niños, las de la imagen también son doradas, no blancas, y el resplandor de las estrellas que vemos en el cielo es blanco, con destellos rojizos, y además son redondas, no con picos. Una muestra más de que la imagen fue pintada. Y por cierto, acerca de la técnica de esta estampación, no se tiene precisión, aunque el gran pintor oaxaqueño del siglo XVIII, Miguel Cabrera, en su libro Maravilla Americana, publicado en 1753, trata de acercarse a este punto, señalando que para él hay 4 técnicas de pintura: óleo, temple, aguazo y labrada al temple, pero ciertamente no existen pruebas contundentes a este respecto, agrega la publicación. Quinto, las líneas de la imagen en toda la figura están llenas de errores. Una ceja más grande que otra, un ojo más cerrado que el otro, me refiero más pequeño, un ángel que no aparece en la imagen original, una luna negra y no blanca, rayos del sol como los que pintábamos en nuestros dibujos cuando éramos niños, y una virgen morena como nuestros antepasados y no blanca como María. Sexto, finalmente en los diarios y escritos que se han encontrado de Juan de Zumárraga, él no menciona nunca la aparición. Es más, en los archivos de la nación mexicana y española no existe ni un registro de la aparición de la guadalupana, a lo cual durante mucho tiempo los mismos sacerdotes de aquellos años se opusieron. Con estos errores que saltan a simple vista en la pintura y por la falta de pruebas de la aparición, ya no sería necesario tocar la Biblia. Pero como a nosotros eso es lo que nos importa, entonces entremos a ver qué dice
la Escritura. Primer mentira, ella dice: soy la siempre virgen. María, la madre de crianza del Señor Jesucristo, no fue perpetuamente virgen, como es uno de los dogmas de la Iglesia Católica. Además, el mismo Señor nunca la reconoció como su madre. Recordemos que aún en una ocasión la negó como su madre, pues él dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Y después añadió que cualquiera que obedezca a Dios puede ser considerada su madre. Antes de morir le dice a María: mujer, que es la forma en la que él siempre se dirigía a ella: ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. No le dice: ahí tienes a mi madre. Y en aquel pasaje al que tanto le saca provecho la Iglesia de Roma, donde María le dice a Jesús de la escasez de vino y él le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa frase, muchos no conocemos el significado. Cuando le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa frase era usada por los rabinos cuando un alumno se dirigía a él de forma irrespetuosa y le decía: ¿qué tienes conmigo? Que significa: ¿por qué me hablas así si no somos iguales? Esa misma fue la frase que el Señor usó con María al escuchar las palabras de que ella le dijo. Jesús le estaba diciendo: ¿por qué me hablas así, María? Tú y yo no somos iguales. Ya vimos que el Señor no la reconocía como su madre. Ahora veamos que dejó de ser virgen desde el momento del nacimiento del Señor. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 22, dice: en el nombre de Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. José y María se presentaron hasta que sus cuerpos habían sido purificados conforme a la ley de Moisés. Ahora veamos cuál era esta ley. En el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice: en el nombre de Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda durante 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando se haya cumplido los días de su purificación. Esa sangre viene del interior de la matriz de la mujer y sale al dar a luz un hijo. Esa sangre sale por su vagina, igual que el niño. Ese fue el caso de María. Por eso ella tuvo que esperar hasta que los días de su purificación se cumplieran. En ese momento, cuando el Señor nació de manera natural, y tenía que ser así, pues tenía que experimentar en todo el ser igual al hombre, en ese momento María dejó de ser virgen. Y también sabemos que por lo menos tuvo otros 6 hijos. Dice en el Evangelio de Mateo, versículo 13:55, dice: en el nombre de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La Iglesia de Roma dice que eran hijos de un primer matrimonio de José, o sea que eran sus primos. Sin embargo, la palabra griega que se utiliza en la Biblia cuando está hablando de los hermanos de Jesús es la palabra griega adelphos, que significa del mismo vientre. Así que eran hijos de María, no de José, de un antiguo matrimonio. Eran hijos de José y María. La segunda mentira dice que ella es madre de Dios. Un sacerdote presentaba la siguiente lógica y preguntaba: ¿Jesús es Dios? La respuesta es sí. ¿María es la madre de Jesús? También sí. Entonces decía él: entonces si María es la madre de Jesús, María es la madre de Dios. Suena lógico, pero como vemos, María no era madre de Jesús, pues él ya existía desde antes de María. Veamos lo que dice Juan 17:5. Dice: en el nombre de Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con María y Jesús? Es muy sencillo.
Jesús el Señor era dueño del cuerpo de María y lo único que hizo fue tomar carne de su cuerpo y hacerse hombre, como está escrito en el libro de Filipenses, capítulo 25, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice en el nombre de Jesús: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro de los dogmas de María dice que ella es corredentora junto con Jesús, pues la sangre que él derramó era de ella. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 19 dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? La sangre de María era sangre inmunda como la de cualquiera de nosotros, pero Jesús la santificó, así que María no puede ser corredentora porque su sangre era inmunda como la nuestra. Tercer mentira: la imagen pide que se le hiciera un altar para adorar y bendecir a los hombres. El primer pasaje que vimos es de la Biblia católica y dice claramente que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. Conclusión: Dios no está detrás de esta aparición, pues lo contradice a él mismo. El diálogo con el supuesto indito es contrario a las Escrituras. No existe ningún dato que compruebe la aparición de la imagen, pero sí de que es una pintura. Y finalmente, el hecho tuvo lugar en el Cerro del Tepeyac, que significa donde se juntan las serpientes. La Escritura dice que el diablo es la serpiente antigua. Guadalupe significa río de lobos. El Señor dijo: cuidado con los que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y el verdadero nombre de la madre de crianza del Señor era Miriam, y tuvo al Señor aproximadamente a los 14 años, no tan grande como la imagen, y murió de más de 80 años, más grande que la imagen. O sea que la imagen ni es de cuando era niña, ni es de cuando tuvo al Señor, ni es de cuando murió. Y esta historia es la misma historia de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, de la Virgen del Carmen, del Cobre, etc. Todas diferentes en imagen, en figura, pero según son la misma. Unas blancas, unas morenas, unas con tez amarillenta, unas con ojos rasgados, unas chatas, unas con la nariz muy larga, pero según todas es la misma. Tú decides a quién creer. Ya te demostramos que la supuesta aparición no coincide con la historia, no coincide con la verdad, no coincide con la razón, ni coincide con las Escrituras. Eso de que han encontrado imágenes en los ojos de la Virgen también es mentira. Todo es una mentira. ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesús, el Hijo de Dios, o a una religión que tiene las manos bañadas de sangre? La decisión es tuya. Que Dios te bendiga.